bendiga y le guarde. Por acá su amiga y hermana Fraisbeli Parra. Es un honor nuevamente para mí poder estar acá en sus pantallas trayendo palabra de parte de Dios. Sé que tenía muchísimo tiempo y me disculpo sin grabar un video, sin subir algo acá en mi canal de YouTube, pero hoy le damos la gloria a Dios de que hoy puedo estar acá, de que hoy puedo traer palabra de parte de Dios, y este video va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de mis videos siempre hablo de la palabra de Dios, pero casi nunca, o creo que nunca, comparto de mi vida, no comparto de las cosas personales. Sin embargo, el día de hoy en este video quiero hablar un poco sobre algo que pasó hace muchísimo tiempo, pero es parte de mi testimonio. Y hablar sobre alguna frase o una frase que todos nosotros conocemos, que es cuando escuchamos que alguien pide o a alguien le piden esa prueba de amor. Esa prueba de amor que muchas veces la vamos a escuchar es en la parte sexual, cuando un hombre, o la mayoría de las veces, es un hombre quien le pide a una mujer esa prueba de amor. Pero antes de hablar de mi testimonio y de cómo quiero enfocar esa frase el día de hoy, yo quiero hablar primeramente de la palabra de Dios. ¿De qué es eso de dar o recibir esa prueba de amor? Quiero mencionar algunos personajes de la palabra de Dios que en esta semana me han venido como que llamando la atención, como que el Señor ha venido tratando conmigo con esos personajes, con la historia de esos personajes o ciertas situaciones que vivieron esos personajes y que dan paso o se asimilan a lo que quiero hablar el día de hoy. Bueno, el tema que traigo el día de hoy es, Él me pidió esa prueba de amor y yo se la obsequié. Ese es el tema que quiero traer el día de hoy, y quizás al final del video es que vamos a comprender de qué quiero hablar, de qué quiero tratar. Bueno, el primer personaje del que quiero hablar el día de hoy es de Pablo. Sí, ese Pablo que todos conocemos, que antes se llamaba Saulo y luego Dios le cambió el nombre para ser Pablo. Ese Pablo. Quiero hablar de la historia de cuando Pablo y Silas estaban en Filipo, cuando fueron a predicar y allá fueron encarcelados. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 16, que un carcelero recibió la autorización de que encarcelase a Pablo y a Silas, y que estuviese allí al pendiente de las cosas que ellos hacían, estar allí al pendiente como hacen los carceleros en las cárceles. Dice la palabra que mientras Pablo y Silas estaban allí, comenzaron a adorar, a cantarle al Señor, y dice que un estruendo del cielo comenzó a estremecer toda la cárcel, las puertas de la prisión se abrieron, y el carcelero, al momento en que vio que las puertas se habían abierto y pensó que todos los presos habían huido, pensó e intentó quitarse la vida. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que Pablo, aún sabiendo que ese carcelero era el que momentos antes lo había azotado y que ahora lo estaba encarcelando, lo estaba metiendo a una celda y estaba al pendiente de lo que Pablo estaba haciendo, Pablo, dice la Biblia, que gritó a gran voz, o sea, gritó fuertemente y le dijo al carcelero que no se hiciese daño. Entonces vemos que Pablo, aunque vio que ese carcelero le había hecho daño, no tomó en cuenta lo que el carcelero le estaba haciendo, sino que tocado por el Señor y sabiendo que Dios iba a tener misericordia de ese carcelero, gritó a gran voz de que él no se hiciese daño, de que no se quitase la vida. Y más adelante vemos que ese carcelero, viendo lo que Pablo hizo y viendo lo que Dios estaba haciendo en ese momento con Pablo y con Silas, entonces tomó la decisión de aceptar al Señor en su corazón. El segundo personaje con el cual Dios me ha venido ministrando durante toda esta semana es el personaje de David. Todos conocemos la historia de David. Desde niño, desde que estamos en la escuela dominical, nos hablan de David. Pero ¿cuál es la parte de toda la historia de David que quiero hablar el día de hoy? Es esa historia cuando Saúl, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 24, que Saúl toma 3,000 hombres para perseguir a David. O sea, es el momento donde Saúl estaba allí insistiendo de que quería quitarle la vida a David. Y en este capítulo, Saúl toma a 3,000 hombres, no a 3 ni a 4, sino 3,000 hombres
para perseguir a David y quitarle la vida. Y dice que cuando Saúl estaba en ese momento persiguiéndolo, obviamente en algún momento se cansó y Saúl se fue a dormir. David tuvo la oportunidad, porque todos los hombres de Saúl, hombres de guerra, en ese momento estaban dormidos. Y David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Sin embargo, aunque él sabía que dejando a Saúl con vida, él iba a tener que seguir huyendo, tenía que seguir escondiéndose. Pero David en su corazón nunca tuvo el deseo de quitarle la vida a Saúl, sino que dice la palabra de Dios que solamente cortó un trozo de la vestidura que tenía Saúl en ese momento y le perdonó la vida. Y sin embargo, David sintió en su corazón dolor por haberle cortado ese trocito de la vestimenta de Saúl. Vemos como en el caso de Pablo y en el caso de David, aunque tenían allí al frente a personas que le estaban haciendo daño, personas que querían quitarle la vida, en ambos casos, tanto Pablo como David, movidos por el Señor, movidos a misericordia, tomaron la decisión de no hacerle daño ni dejar que esa persona se hiciera daño. Y el tercer personaje que todos conocemos y es el personaje más maravilloso de toda la historia y no podía quedarse fuera de este video, es Jesús. Jesús, porque Jesús vino, murió por cada uno de nosotros, pero cuando estaba allí en la cruz, luego de haber sido azotado, luego de haber sido golpeado, luego de que le dijesen todas las palabras que en ese momento quizás al pueblo judío se le ocurrió decirle, mientras que Jesús estaba allí en la cruz, las palabras que salieron de su boca para decirle al Padre fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, refiriéndose no solamente al pueblo judío que estaba allí, sino a todos los que hoy en este siglo XXI estamos presentes, tanto a los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y a aquellos que aún no han recibido a Cristo como Salvador. Cristo le estaba pidiendo en ese momento al Padre que nos perdonase. Y es allí donde traigo a colación el título que traigo el día de hoy. Él me pidió una prueba de amor y yo se la concedí. ¿A qué me refiero? Quizás muchos pensaron de que cuando dije al principio que iba a hablar de mi testimonio, quizás pensaron que iba a hablar de algún chico que me pidió esa prueba de amor, pero no es de eso que quiero hablar de hoy, sino que basándome en estas tres historias fundamentales, historias que tocaron muy fuerte mi corazón, me quiero basar en la parte de mi testimonio. Cuando yo tenía 14 años de edad, un joven tomó la decisión de quitarle la vida a mi papá. A mis 14 años, yo todavía le servía al Señor, había crecido en la iglesia allí. Y recuerdo que cuando me dieron la noticia de que mi papá había recibido un disparo, yo fui rápido a mi cuarto, a mi habitación, y me arrodillé y comencé a orarle al Señor, a pedirle a Dios de que mi papá no falleciese. No sabía dónde había sido el disparo y tampoco era mucha la información que me decían porque estaba joven. Lo cierto es que cuando ya horas después nos avisaron que mi papá había fallecido, recuerdo que yo le dije al Señor: pero ¿por qué? Si yo te oré, yo te pedí que mi papá no muriese. Bueno, las cosas que a veces uno le dice al Señor. Y desde ese momento, a mis 14 años, yo tomé la decisión de no ir más a la iglesia. Mis hermanas, mi mamá también, nos alejamos de la iglesia. Aunque en ese momento no tenía tanta autorización por mi mamá, por parte de mi mamá, de que me dejase ir a algún sitio, yo me quedaba solamente en mi casa, no salía, solamente a estudiar, pero no salía. Y recuerdo que aunque yo no iba a la iglesia, siempre las enseñanzas que me habían dado desde niña estaban en mi mente y en mi corazón. Y yo por 6 años, digo, desde mis 14 años hasta mis 20 años, le oré mucho al Señor y siempre le decía a Dios que cuando yo tuviese la oportunidad de ver al joven que le había quitado la vida a mi papá, yo no sintiera rencor en mi corazón, yo no sintiera esa rabia, esa impotencia, el por qué él le quitó la vida a mi papá. Entonces, yo por todo ese tiempo yo no fui a la iglesia, duré apartada de la iglesia muchísimos años, pero siempre le oraba al Señor. Yo no quería tener ese dolor, esa tristeza, ese rencor en mi corazón. Cuando llego a mis 20 años, mi abuela me dice para ir a una campaña evangelística al aire libre. Y yo fui
dejé que mi abuela se fuese adelante y yo fui luego para alcanzarla allí en la campaña. Y recuerdo que llegando a la campaña, un carro se accidentó y cuando las personas salieron del carro para ver qué le sucedía al auto, el joven que había asesinado a mi papá salió de ese carro. Entonces, recuerdo que cuando yo lo miré me impactó porque, bueno, ya habían pasado 6 años y no lo había visto e incluso no había escuchado nada sobre él. Y recuerdo que cuando yo lo miré me impactó, pero me fui a un rinconcito y comencé a darle gracias a Dios. Le di gracias a Dios porque sentía que esa prueba de amor que Dios estaba demandando de mí, que Dios estaba pidiendo de mí, se había hecho palpable, se había llevado a cabo, porque no sentí rencor, no sentí tristeza, no sentí rabia, no sentí ganas de tomarlo por el cuello y ahorcarlo, no. Más bien en mi mente recuerdo que le dije al Señor que tuviese misericordia de él y de su familia. Y esa es la prueba de amor de la que quiero hablar el día de hoy. La prueba de amor que Dios pidió, demandó de mí en ese momento. Aunque estaba apartada de Dios, aunque no iba a la iglesia, aunque no me congregaba, dentro de mí yo sentía que Dios estaba demandando esa prueba de amor. Esa prueba de amor no solamente hacia Dios, sino hacia mi prójimo. Porque aunque ese joven había tomado esa decisión sobre la vida de mi papá, no dejaba de ser mi prójimo, seguía siendo mi prójimo. Y allí yo me pude dar cuenta que aunque Cristo allá en la cruz me demostró, me dio Él a mí esa prueba de amor, pidiéndole al Padre que me perdonase por mis pecados, por mi falta, por mis fallas. El día que yo vi a ese joven cara a cara, frente a frente, Cristo estaba demostrándome una vez más esa prueba de amor. Y no solamente me la estaba demostrando, sino que me la estaba entregando. Porque al yo sentir que había perdonado a ese joven, Cristo también me perdonaba a mí. Cristo también sanaba mi corazón, limpiaba mi corazón y no dejaba que yo atesorara cosas que luego me iban a hacer daño, cosas que no me iban a dejar seguir adelante. Y esa es la prueba de amor, la más grande que tú y yo podemos recibir. Si no has creído en Cristo todavía, si no has recibido a Cristo en tu corazón como único y suficiente Salvador, yo te invito a que puedas recibir el día de hoy la mayor prueba de amor que tú y yo podemos recibir. Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, pero quizás hay cosas que has ido atesorando, cosas que sabes que a Dios no le agradan y cosas que no te ayudan a seguir adelante, deséchalas el día de hoy. Entrégaselas a Cristo, que así como Él te perdonó en la cruz del Calvario y te ha ido perdonando día a día en todas tus fallas, en todas mis fallas, sé que el día de hoy Él también va a tomar todo eso que quizás está en tu corazón y te va a demostrar una vez más la mayor prueba de amor que tú y yo podemos tener. Así que el día de hoy, si quieres dar o si quieres recibir una prueba de amor, vete a los pies de Cristo, derrámate sobre la presencia del Señor y vas a ver cómo se siente el recibir y el dar esa prueba de amor. Espero que esta palabra haya sido de bendición y edificante para tu vida. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.